Bien, la tasa interna de retorno presenta algunas inconsistencias, como hemos visto, básicamente no cumple con el principio de aditividad de valor, teniendo carteras de proyectos no las puedo sumar, pero no es culpa de la TIR, no entender matemáticamente la TIR. Ninguna tasa puede ser sumada para potenciar dos valores, tiene que ser ponderada la cartera. Y si el valor actual neto puede sumarse. Básicamente el principio de aditividad de valor es que si llevamos estos dos proyectos al cabo de manera unísona, el VAN de ambos, en este caso, sería la suma, 128. Pero lo que yo no puedo asegurar es que por la TIR voy a ganar la suma. Ese sería el grosero error, 26,28. Sino que obviamente hay que, para poder saber cuánto se va a ganar por ambos proyectos, vamos a borrar aquí, lo que uno tiene que hacer es sumar los flujos de fondos de los proyectos y calcular la tasa interna de retorno de los flujos de fondo de los proyectos sumados. Eso es el principio de aditividad de valor, que en este caso da un 13%, no un 26% como había dado antes. Y si quiero calcular el valor neto actual, tomando la tasa del 10%, todos los flujos de fondos, y da 128. Vamos a ponerlo como general, que es lo mismo que sumar estos proyectos. Bueno, perfecto. Otra inconsistencia que presenta la tasa interna de retorno y para lo cual tenemos una solución es el cálculo de la tasa de cruce. Como vimos precedentemente, dependiendo de la tasa de costo de capital, y como se puede observar en este gráfico, es que elegimos el proyecto A o el proyecto B. En el ejemplo, si la tasa del 10% va de suyo que el proyecto A es elegible al B, pero si la tasa es del 5%, el proyecto B es elegible al A. Sin perjuicio de que si ambos proyectos son mutuamente excluyentes y hacemos caso a la tasa interna de retorno, siempre, cualquiera sea la tasa del costo del capital, vamos a elegir A o, en contraposición a B. Y realmente este es un problema, y ese problema puede ser resuelto calculando la tasa de cruce. La tasa de cruce, en este caso ya voy a dar el valor 7,17, es aquella tasa de indiferencia en donde el valor de A es igual al valor de B. A partir de esta tasa vamos a poder observar que el proyecto con mayor flujo de fondo absoluto, en este caso A, va a superar a B y por debajo de esta tasa el proyecto B va a superar al proyecto A. Gráficamente, si esta es la tasa, como se puede ver, 7,17, donde ambos van se hacen iguales, por debajo de esta tasa B supera A y por encima de esta tasa A supera a B. Entonces es de utilidad poder calcular lo que se conoce como tasa de cruce para luego obviamente corregir o ratificar el criterio de elección que arroja la tasa interna de retorno. Existen dos caminos. El camino 1 para calcular la tasa de cruce es puntualmente calcularla a través de la diferencia de los flujos de fondo de los proyectos que nosotros estamos analizando. Y básicamente lo que hacemos es la diferencia entre el flujo de fondos del proyecto A menos el flujo de fondos del proyecto B en cada uno de los periodos. Obsérvese que en el momento inicial, menos 1000 más menos 1000 queda 0, o sea, perdón, menos 1000 menos 1000, el menos se transforma en positivo, automáticamente se hace 0. Y luego se calculan las diferencias correspondientes a los flujos de fondos incrementales de los proyectos que estamos considerando. Obsérvese, D3 menos D4, E3 menos E4, F3 menos F4, G3 menos G4. Bien, obtenida la corriente de flujo de fondos diferenciales, lo que se procede es a calcular la tasa interna de retorno, más tasa interna de retorno de todos estos flujos, y se obtiene lo que se conoce como tasa de cruce. ¿Qué sería esta tasa? Esta tasa de cruce 7,17 es la que hace el valor actual neto de ambos proyectos iguales.
¿Vamos a corroborarlo a esto? Vamos a corroborarlo. Vamos a suponer que nosotros cambiamos la tasa de cruce y ponemos que sea del 5%, automáticamente obtenemos que el proyecto B es superior al proyecto A. Si la tasa es del 10%, obtenemos el band nuevamente que nosotros conocemos. El band de B es inferior al band de A. Y si ponemos como tasa 7.17, observamos que ambos proyectos tienen la misma tasa. Vamos a suponer que la tasa sea del 12%. A una tasa del 12%, B ya es negativo y solamente me quedo con A. A ver, ¿por qué B es negativo? Porque la TIR de B es 11,79, claramente inferior a su VAR. Obsérvese que a un 12% de tasa, vamos a ubicarnos acá, ¿cómo es el valor del proyecto B? Levemente negativo en contraposición al valor positivo B. También puedo calcular esta tasa de cruce utilizando la función datos del menú datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, iterando. Yo básicamente puedo definir la celda, esta, B35 con el valor de 0 para cambiar esta celda. Y obsérvese que cambio la celda y me dio la tasa de cruce. Esta celda es el band diferencial. Vamos a fórmulas. Es la diferencia entre el band de A menos el band de B, calculado a esta tasa. Obsérvese que acá tenemos más BNA de los flujos de fondos, más la inversión inicial y tomamos como argumento F33. Lo mismo vale para B. Nuevamente se toman todos los flujos de fondos más C4 y se toma como argumento F33. Si yo cambio la tasa y pongo una tasa arbitraria del 5%, obsérvese que el band diferencial es negativo, puesto que A es menor a B. Y si pongo una tasa del 10%, el band diferencial es positivo, puesto que A es mayor a B. Básicamente, para hallar la tasa de cruce, repito nuevamente el procedimiento, me voy al menú datos, voy a análisis de hipótesis, buscar objetivo y defino esta celda con un valor de 0, puesto que cuando hallamos la tasa de cruce, ambos vanes deben ser iguales. ¿Y qué celda cambio? Esta celda, que es la que quiero iterar y averiguar. Perfecto. Obtenida la tasa de cruce, entonces nosotros, si estamos guiándonos por el criterio de la tasa interna de retorno para elegir dos proyectos mutuamente excluyentes, puedo hacer caso al criterio de la tasa interna de retorno y aceptar el proyecto A y desechar B. ¿Por qué? Porque la tasa de costo de capital se encuentra por encima de la tasa de cruce, en este caso 10%. Siguiendo el criterio de la TIR, no voy a temer equivocarme porque el BAN, en este caso de A, va a ser mayor al BAN de B. Ahora supongamos que cambio la tasa y la dejo en un 5% para ambos proyectos. La TIR sigue igual. Si yo sigo el criterio de la tasa interna de retorno, aceptaría A. Pero el criterio que tengo que medir, puesto lo que estoy analizando es creación de valor, es el del BAN. Y el BAN de B es mayor al BAN de A. Por lo tanto, BAN y TIR colisionan. Si yo quiero ajustarme al criterio de la tasa interna de retorno y miro que la tasa de cruce es del 7,17% y la del costo de capital es del 5%, entonces tengo que decidir a la inversa de la información que arroja que arroja la TIR, puesto que la TIR siempre me dice que elija azul, BAN respecto a B, pero a un 5% por debajo de la tasa de cruce, el BAN del proyecto que tiene menor TIR va a superar al proyecto que tiene mayor TIR. Reitero, por debajo de la tasa de cruce, si el costo del capital está por debajo de la tasa de cruce, 5% por debajo de la tasa de cruce, entonces el BAN del proyecto de menor TIR va a superar al BAN del proyecto de mayor TIR. Por el contrario, si la tasa del costo del capital supera la tasa de cruce, 10% supera 7,17, entonces el BAN
del proyecto con mayor TIR va a superar al BAM del proyecto con menor TIR.